Hey, loreadores, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tengo a alguien muy especial, así como siempre les digo, esta vez creo que fue como un cruce de caminos y el maestro aquí es Dios. Hace más o menos un mes nos conocemos, ¿cierto? Y me ha representado en este mes para mí, que aunque ha sido muy corto, ha sido como rápido e impactante. Entonces te voy a hacer un regalito aquí de bienvenida. Los leadores, bienvenidos a este nuevo capítulo. Hay mujeres que nacen con las alas invisibles. Mujeres que aunque el miedo les tiemble en las manos, siguen caminando. Como si el alma supiera exactamente hacia dónde va. Ella es una de esas mujeres. Una colombiana que un día soñó con cruzar el océano para conocer Europa, sin imaginar que aquel viaje no sería una pausa, sino el comienzo de una nueva vida escrita por Dios. La pandemia detuvo el mundo, cerró aeropuertos, silencios de ciudades y la dejó aquí, lejos de su tierra, atrapada entre la incertidumbre y un destino que todavía no entendía. Llegó a Alemania con el corazón lleno de sueños y los labios vacíos de idioma. Todo era extraño, las calles, el clima, las costumbres, la soledad, pero hay personas que convierten la adversidad en fuerza. Y ella aprendió a levantarse incluso cuando no entendía el mundo que la rodeaba, porque la fe que habita en ella nunca habló un solo idioma, siempre habló el lenguaje del coraje. Es deportista, es aventurera, creyente, una mujer de esas que parecen hechas de tempestad y de luz al mismo tiempo. Ella misma se llama Leona, tiene sentido. Las leonas no retroceden, protegen sus sueños con valentía y aprenden a sobrevivir incluso en tierras desconocidas. Poco a poco transformó el miedo en disciplina, el silencio en aprendizaje, la nostalgia en impulso. Aprendió un idioma desde cero hasta hacerlo suyo. Tanto que terminó participando en un puesto público y formando parte de una importante empresa en Alemania. Y tiene la nacionalidad también. Lo que un día parecía imposible terminó convirtiéndose en un testimonio. Y en medio de todo, como si la vida ya lo hubiera escrito mucho antes, conoció al hombre que se convertiría en su esposo, su vecino. Tan cerca estaba el milagro y ella aún no lo sabía. A veces creemos que nuestros planes son el mapa definitivo, pero Dios tiene todas las formas inesperadas de redirigirnos hacia lugares donde florecemos de verdad. Ella vino buscando una experiencia y terminó construyendo un hogar. Llegó como extranjera y aprendió a integrarse con una fortaleza admirable, llevando siempre consigo el orgullo de ser colombiana. Hoy su historia inspira, porque detrás de cada logro profesional hay noches de incertidumbre, lágrimas silenciosas y una fe que nunca se rindió. Porque ser la primera administradora pública colombiana reconocida en Alemania no es solamente un título, es la prueba de que los sueños también sobreviven al desarraigo. Y quizá lo más admirable de ella no sea todo lo que ha conseguido, sino la manera en que ha atravesado la vida, sin perder la fe, sin dejar de creer en los milagros, sin apagar la luz que lleva dentro. Hay personas que simplemente existen y hay otras que iluminan. Y ella pertenece a las segundas. Bienvenida a este espacio, Tatiana, Tati de cariño. Muchas gracias por aceptar la invitación. Como les dije al principio, Dios es perfecto como en todo lo que hace. A veces digo, en esta región de Alemania es difícil pues encontrar colombianos y como yo les he contado que en algún momento en un podcast lo dije, que yo aprendí últimamente que no todos los latinos pues eran mis amigos. Yo antes como que escuchaba a alguien hablar español y yo me llenaba de emoción, pero a medida del camino uno se vuelve un poquito como más reservado, más introvertido. Eso me ha pasado a mí, no sé si a todas las personas. Ya es como hace parte como que de la vida y los procesos que uno se cierra un poco, va como más lento para conocer a las personas. Ya nos habíamos visto en algún momento, pero este era el momento preciso como para reencontrarnos. La verdad que he escuchado su historia, es una historia llena de valentía, como te lo he dicho. Por eso le hice la invitación, porque yo sé que aquí va a salir un gran episodio. Cuéntanos, Tati, quién eres, de dónde vienes, de dónde naciste, por qué estás aquí en Alemania. Bueno, te agradezco primero por la invitación. Espero que en verdad lo que pueda yo contarles el día de hoy, lo que pueda compartirles un pedacito tal vez de mi vida, pueda tal vez llegar a las personas que de pronto están solas, que se sienten en algún momento
tal vez perdidas, tal vez sin rumbo, tal vez con, no sé, diciendo me devuelvo, no resisto, no puedo, esto no es lo mío, no aguanto. Bueno, no sé, aquí hay alguien que ya lleva 6 años en Alemania y que, pues que ha pasado por todo esto, ¿no? Por muchas experiencias, por muchas cosas acá. Y bueno, pues aquí estoy sorteando todos los obstáculos. ¿Quién soy? Me llamo Taitiana Reichenbecher, tengo 36 años y crecí en Bogotá, en Colombia. Viajé a Alemania sí, a los 30 y unos meses. Y bueno, viajé con, con no sé, como decían, y esa descripción realmente como que me sacó las lágrimas y me da como un nudo en la garganta que me parece un poco también difícil hablar y ver que nos conocemos realmente o empezamos a hablar un poco más, a interactuar hace un poco más de un mes, ¿sí? Nos conocíamos o nos habíamos visto hace algo más de un Como año un tal año. vez, pero bueno, no, cada una en lo suyo y bueno, tal vez no habíamos coincidido nuevamente hasta ahora, Dios sabe cómo hace sus cosas, siento que cada una ha llegado al camino de la otra, no sé, por alguna razón, por algún motivo, lo estoy sintiendo, ahorita estoy entendiendo un poco también el por qué, cuál es el motivo de Anya en este momento de mi vida, y tal vez entiendo un poco qué es lo que pretenda Dios poniéndome a mí en el camino de Anya en este preciso instante de su vida. ¿Qué puedo decir? Bueno, mi motivo de estar en Alemania, o mi razón un poco accidentada, o sea, hoy me río, pero obviamente, como Dani dijo, en el pasado fueron muchas lágrimas, fue mucho susto, incertidumbre. Yo llegué a Alemania aquí en febrero del 2020, en ese tiempo estábamos pues ¿Post pandemia? No, 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 en no. plena pandemia. 2019, 20 inició pandemia. Sí, sí, en el 20 inició, o sea, cuando yo estaba en Colombia, para nosotros era como, hay un virus en China y como, así, como Viajero. sí, como que nosotros no los chinos, pero cuando yo llegué a Alemania, aquí ya había casos, aquí ya había mucha cosa. Mi plan, pues yo llegué acá a Alemania con una visa de turista y diciendo como, ay, no, mi inglés me permitirá, no sé, tomar un tren, moverme en un aeropuerto, viajar, que era de pronto lo que yo quería, porque yo sí nunca había conocido Europa. Entonces tenía como ese plan, como esa idea de conocer, de simplemente de ver otra cultura, de ver qué hay al otro La lado del mar. aventura. Sí, sí, la curiosidad. Creo que esos eran como mis principales cosas en mi equipaje, ¿no? Entonces siento que eso fue inicialmente lo que me trajo a Europa. Bueno, ya cuando a las casi 2 semanas de estar aquí ya empezó toda, pues cambió todo en absoluto, ya hubo cuarentena, entonces ya no se podía salir, ya, o sea, cuarentena, pero era cuarentena estricta, todo cerrado, bueno, los colegios cerraron, todo, bueno, todos en sus casas y demás, y yo eh, tuve ya la confirmación de cancelación de mi vuelo, ¿Cómo fue esa información por directamente correo. por correo Yo electrónico? tenía, bueno, no sé si se puede mencionar, Ujú. no nos patrocina, pero podría ser. Lufthansa era como con quien yo volaba y ya cuando empiezan a llegar esos correos como de cancelación, bueno, y me llegaban varios, ¿no? Al comienzo fue, como que se canceló y Mm. luego como que se reprogramó, ¿no? Ya me daban la opción de reprogramarlo, pero pues no se sabía, la cuarentena como, no sé si en Colombia fue igual o cómo fue, pero como que decían, bueno, hasta tal fecha. Y ya llegando a esa fecha decían, bueno, la Lo vamos a, prórroga. como que la posponemos, la alargamos. Siempre es unas 2 veces. Creo que tuve fechas de volver a mi país, que pues, obviamente no estaban en mis planes. Yo solo me traje una maleta, grande, una 23 y una de mano. ¿Cuánto es lo máximo que uno se podía como, o como turista quedarse en la Unión Europea? ¿6 meses? Sí, no. No, Normalmente se pueden 90 días, o sea, tres 3 meses. Pero como en la pandemia pues hubo tanta, digamos, como excepción a la regla y como, bueno, ajá, no me puedo mover de acá, se hace una prórroga por hasta 3 meses más, o sea, 6 6 meses. meses.
pero en 6 meses también seguíamos en una pandemia, y además que luego que vino la segunda ola y que luego abrieron, y luego entonces abrían acá, pero Colombia estaba todo cerrado. Empezando, porque aquí en Europa empezó y Sí, estábamos como creo que de no. meses de Aquí, diferencia. sí, aquí llegó mucho más rápido, mucho más fuerte y también porque en Alemania pues hay mucha más población adulto mayor, entonces eso pues siento que afectó mucho más fuerte a Alemania que a Colombia y a Colombia cuando llegó pues siento que ya fue como más largo que acá. Y Siento que estábamos de fue más pronto un largo. poquito más preparados. Bueno, sí, como que fue por pasos, ¿no? O sea, ya de pronto ya había evolucionado acá más el tema, de pronto ya teníamos como más evidencia para aplicar las normas, digo yo, pues la verdad no sé. Y fue traumático tus sentimientos en ese momento, que miedo, Claro, frustración, angustia. todo, todas las anteriores, ¿Qué dijiste? ¿Me porque quedo aquí? obvio, pues digamos que yo me puedo decir que yo soy una persona como que no tan dependiente, ¿sí? O sea, yo, bueno, soy hija única, entonces también mi mamá también trabajó, digamos, mucho tiempo en clínica y pues yo aprendí a eso, como a estar sola, como a convivir con la soledad. Así que siento que esa parte no me va tan duro, pero de pronto, obvio, el idioma, porque yo no, o sea, yo no sabía ni siquiera decir hola en alemán, es esa parte de no poder comunicarme, de no saber, de no entender Pero claramente hablas nada. inglés, en ese hablabas. Claro, claro, inglés, pero es que aquí las personas, y más que son mayores en la ciudad en donde estamos, pues no es una ciudad así como, uy, como que principal o algo así, ¿no? Monopolitán como Berlín o München. No, no es una ciudad tan grande, entonces también la mayoría de personas, pues no son como multiculturales o tienen muchas, de pronto, idiomas, esto, no. En el colegio sí les dan como, yo creo que el nivel de aquí es un poquito más alto que de Colombia, pero no todas las personas lo hablan perfecto, o No, sea, tampoco es como el inglés el segundo idioma. Es lo no. que yo he analizado. De pronto Además en que otras ciudades sí, pero en la región donde vivimos no. en lo que yo he sabido aquí, que les enseñan en los colegios a los chicos también son como que ellos pueden elegir, pero ahí también está el francés y está el ruso, pero Ruso. creo que muchos Sí. estudian ruso, entonces como que, me imagino que también porque son los países vecinos, ¿no? Entonces dicen, bueno, el inglés es, pues yo lo veo como universal, ¿no? Como Sí, un idioma universal, universal. pero pues no sé, tal vez lo tengan en la casa o lo aprendan de otras maneras o como hobby, así que no lo estudian tanto en la escuela. Y lo he escuchado que algunos alemanes también dicen como 4 palabras y que en el colegio también dieron esa lección. He escuchado, pero no es muy usual, pero hay unos alemanes que también toman esa electiva del español, pero Ah, lo sí. básico. Sí, 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 sí. Sí, yo Sí, lo he escuchado también. Y no sé todas las ciudades porque de pronto también es como por la demanda que hay, ¿no? sí. Estoy donde haya más personas, me imagino pues que si habrá un profesor de planta y tienen esa opción del español. Bueno, entonces tú llegaste aquí con tema turístico. Sí, yo pues inicialmente también había estimado solamente un par de semanas, así que yo estaría ya al cambiar todo esto, pues ya obviamente no poder viajar, no poder salir como de pronto se hubiese pensado, y ya, bueno, ahí se transformaron las cosas, todo pues realmente iba dando como un vuelco, cada semana sentía como un cambio y algo nuevo, algo distinto, pero bueno, ya finalmente pues siento que con mi inglés, con el lenguaje de las señas, ¿no? Con el lenguaje corporal que nunca falla, que es como que donde uno vaya es como un niño muestra esto, ay, bueno, por las Por señales, señas y porque uno asocia palabras con gestos esto significa tal y o tal vez a veces también con sonidos, como de con pronto como en el tono de cómo uno dice ciertas cosas, como ayuda, ay, feo. Bueno, ese tipo de cosas sí, alguna vez creo que eso también. Claro. Sí, alguna vez, o bueno, hace poco mi esposo también creo que contaba esa historia porque alguien preguntaba cómo nos habíamos conocido y bueno, cómo había sido como en verdad nuestra historia. Y él decía que, o recordó algo que yo ya pues, de pronto había olvidado, y era que yo había eh, ido a golpear a su casa y le dije como, help, ya, o sea, en inglés como ayuda, ayuda, porque se había dañado, se descompuso, no sé, algo le pasó como al lavaplatos y se le salía el agua por debajo, entonces, ay, como esto se va a inundar aquí, ¿qué hice en la casa? No, ya, ¿qué van a decir? Pues
destrocé la casa, ¿no? Y bueno, ya vio, sí, hay un charco, se está saliendo el agua, bla, bla, bla. Y bueno, ya fue, trajo sus herramientas y todo, yo ahí como con los dedos mostraba y hacía. Y bueno, así fueron un par de cosas, un par de veces, así que como que empezamos como a interactuar. ¿Y fue amor a primera vista o era como de pronto el vecino que le daba a uno ayuda inmediata de No, primera? mira, sí, o sea, bueno, yo llegué acá, yo llegué soltera, sin pareja, como muy tranquila sentimentalmente. Entonces, obviamente yo no venía ni siquiera en ese mood, ni, ay, voy a conseguir pareja. Mis amigos de pronto en Colombia se me decían, ah, como que vas por el amor de tu visa y algo así. Y yo no, no, la verdad, no. Pues, y además yo decía, pues, con alemán, y mi alemán es nulo. Y también yo decía como mi prospecto físicamente, hombre, yo decía como, "Ay, no, 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 ni no, a mí las o sea, tan blancos y los ojitos arriba, que digo yo personalmente, ¿no? Y decía yo para mis adentros, no, como que no me llaman la atención. Entonces, amor a primera vista no fue, obviamente, no, no lo ignoraba, pero pues yo como no venía en ese mood, entonces no lo tomé nunca de esa manera y hasta que a mí me decían de pronto, porque pues él no habla nada de español y yo no hablaba nada de alemán, entonces ahí empezamos. El Sí, lenguaje de señas. no, con nuestro inglés, que a la final nuestro inglés terminó siendo como English, o sea, Deutsch English. sí, como inglés alemán y luego ya ahí cuando fui aprendiendo, entonces ya dije como, por favor, no más inglés y ahora solo alemán, hasta que, bueno, hasta que ya hablo solo en alemán. Que si se me cruzan los carros, que me suele pasar más constante lo que No, mira quisiera, que empiezo, estamos hablando en español y puede que yo de alguna manera empiece a hablar en alemán y me doy cuenta como al rato, como que caigo en el 20, como, ok, me está hablando en otro idioma porque se me ha pasado con otros tocas algo países. como importante porque a mí o sea, yo cuando veía gente que con, no sé, mexicanos Mm, que ese, ¿cómo es? Span English, y yo decía, pero sí, eso es solo como por chicañar, decimos nosotros los colombianos, como, ¿cómo se dice? Por aparentar, y dice, ahí pues solo se habla español aquí. sí, Pero cuando las personas son multilingües o bilingües, uno tiene la tendencia de olvidar ciertas palabras en español, porque a mí me pasa, y yo, ¿cómo puedo se llama el mezclar. quela? Como si los demás entendieran, o a mezclar. Mm, Aunque a veces digo, pues, digo, concéntrate, porque la gente pensará que no, pues uno ya se convirtió que en alemán, pero no es así, es como no sé, neuronalmente, o Bueno, yo digo, a uno se le cruzan allá los cables. Yo creo que sí, uno aquí, pues, es o un sea, mix de todo. trabajar en alemán, llegar a la casa en alemán, ver televisión, o sea, tener familia también en alemán. Yo sea como, ok, alemán, y de pronto cuando tengo contacto con mi familia, con mis amigos, de Por pronto, WhatsApp, sí, sí. entonces como que hablar y uno dice, uy, es que me cuesta como cambiar, hacer cambios Es como de duro. idioma. A veces me pasa con mi mamá o algo así como que llego yo, no sé, trabajar o estoy manejando y me llama, entonces como que ella me habla y yo le entiendo todo porque le respondo en alemán y Ujú. ella como, ¿qué? Bueno, pero es como que ahí no sé, es automático. Y a mí me cuesta un poquito eso. Pero bueno, en eso de los idiomas, empezamos con él como a hablar en nuestro inglés, pero no fue directamente, en verdad. O sea, a mí me decían las personas con las que de pronto yo vivía, y hacían como de traductores, ¿no? Porque ellos hablaban español y alemán. Entonces, como que él preguntaba mucho por mí. Y yo lo veía y él ni me miraba, o sea, él no me terminaba, él era el que me ignoraba y yo tan rarito. Yo decía, yo creo que Tímido, ellos me están como vacilando a mí, me estarán tomando el pelo, para que porque yo, tomara la iniciativa, tal o vez, o algo algo así. así. Yo decía, no, yo no creo eso, o sea, no es cierto, porque si me estuviera diciendo, pues no sé, me buscaría, me hablaría, traductor, celular, tantas cosas que yo decía, Tal vez como la "Mm, cultura de los hombres colombianos, de pronto un poquito como más como caerle, aventados, o sí, sí, sí. creo que eso Aquí sería. son tímidos a veces, Mm, Bueno, al principio. yo creo que si te cuento esa historia de mi esposo y de cómo nos conocimos, mm, pues tímido, pues yo podría decir que el comienzo, pero también es una combinación entre tímido con directo, Sí, con sí. demasiado como al punto, como, uy, entendí como que aquí también muchas personas, en ese momento a las personas que yo busqué, que yo pregunté, porque pues estuve muy asustada con este hombre aquí, de verdad se le corrió el champú, y yo decía, esto no es nunca en mis estándares, o sea, él rompió todos los estándares, todo lo que yo traía
como de pronto en mi cabeza, en mi pensamiento, como que dijo, no, pum, pum, y como que ya estableció muchos nuevos parámetros. Como que Te quería hacer como un paréntesis. Tú eres administradora pública. Cuéntame un poquito del tema porque yo realmente tuve compañeros cuando yo trabajaba en la parte administrativa en una empresa reconocida en Colombia. Habían administradores, o sea, para mí los administradores yo por la ignorancia los catalogaba como en una bolsita, o sea, son personas como siempre imaginaba como gestión de procesos, gestión, administración del dinero. Yo siempre y por eso no sé si es que mentalmente como que me confundo y pienso en un contador, ¿no? Entonces, em, pero yo sé que a diferencia de un contador, el administrador tiene como proyecta, como gestión, como procesos, administración. Pero soy un poco como ignorante en el tema porque hemos hablado y me has aclarado un poquito cuál es la diferencia de un administrador público o no sé si existen ramas de la administración para que nos aclares un poquito porque yo he hecho el podcast con la mayoría de profesiones de la salud, mm, pero desconozco como otras profesiones y también me interesa porque en algún momento me dijiste que a ti cuando lograste la homologación acá, me dijiste que te dijeron que había sido la primera colombiana que había logrado esa homologación, entonces tal vez en Colombia o en Latinoamérica, esas personas que nos ven que hemos hablado un poquito del proceso de enfermería, pero no tengo conocimiento cómo sería con otras profesiones y que uno a veces ve ese monstruo como imposible de no lograrlo. Cuéntanos primero qué es una administración pública, cuáles son las ramas, cuéntanos un poquito. en la confusión, como de pronto para darte claridad en cuanto al, como tú dices, los administradores, como sacarnos o Del grupo. de diferenciarnos, ¿no? Porque si hasta lo que nosotros conocemos es el administrador de empresas Sí, y el administrador público. exacto. Entonces yo puedo decirte, los administradores de empresas, lo digo, perdón, si me funan o algo así, pero pues lo digo desde, como yo lo veo, desde mi experiencia y desde cómo yo ejerzo mi oficio, mi profesión. En la administración de empresas, pues la persona está enfocada a producir, a rentabilidad, a números, a dinero, ¿sí? El dinero es su fin. Y nosotros, administradores públicos, nosotros hablamos, bueno, obviamente también hablamos de números, estadísticas y demás, pero nosotros hablamos de personas, de usuarios, de la administración pública se enfoca más que, no se enfoca más, o sea, en una empresa se enfoca en una institución Global, hospital, digámoslo no, en una institución. Nosotros trabajamos pues en el sector público, lo que de pronto en Colombia se conoce así, se conoce el sector público, trabajamos en, pues, tanto en el sector público como en el sector privado. También hay muchas, por ejemplo, las IPS también que no son directamente como pues públicas en este momento, pero pues están en relación con, ¿sí? Con el sector de la salud. Bueno, nosotros también vemos, por ejemplo, la parte del dinero. Para nosotros no es dinero como lo llaman los administradores de empresas, sino pues es el recurso público. Y nosotros no tenemos ese recurso público como un fin, como una meta, de pronto como lo tienen los administradores de empresas, sino como un medio. Sí, que es cuando nosotros hablamos de finanzas públicas, del recurso público, ¿sí? Y eso, por ejemplo, se planea, es muy distinto, siento yo, en esa parte de cosas que pueden realmente separarnos. Habrá muchas cosas que coincidan y que tal vez se parezcan y todo, pero siento que aún incluso cuando yo ejercí en Colombia, ejercí en mi primera experiencia laboral fue en el sector privado, pero con relación directa con el sector público. Entonces, eso. Siento que igual el administrador público es una carrera muy íntegra. Nosotros vemos derecho, vemos finanzas, vemos planeación, también, o sea, tenemos, o sea, puedo decir ramas, o sea, hay demasiados, o sea, somos muy íntegros porque sabemos de muchas cosas de políticas públicas. em, mm, Lamentablemente digo, no todos son, pero siento que cada vez más, por ejemplo, los alcaldes, las personas que ocupan cargos en el gobierno, sí, las personas cada vez más, si no bien no han hecho un pregrado en administración pública, si tienen, por ejemplo, maestría, tienen posgrados en administración pública, que es obviamente lo que les da las luces, les da las direcciones, les da las herramientas para poder desarrollarse pues, de la misma manera en el sector. Ok, a mí se me genera una curiosidad, es porque, pues uno dice, bueno, hay temas, no sé, políticos o temáticas
que se ven en la universidad en Colombia por la estructura de un país. Y aquí, pues, que esto es pues un país de primer mundo con unas reglas, una dinámica totalmente diferente. Uno creería, yo en mi ignorancia, lograr una homologación completa o tener que hacer unas horas extras para estudiar un poquito, no sé, las leyes de acá, pienso yo. Y tú lograste una homologación directa, no te tocó hacer un examen adicional, nada. Cuéntanos un poquito sobre el proceso de tu homologación aquí. Bueno, la homologación em, dura bastante. Lo primero que puedo decir es que es algo, siempre es un proceso de paciencia. Yo cuando estuve aquí, cuando pues llegué a Alemania, empecé a ver toda la cantidad de cosas que me tocaba hacer, empezar literalmente de cero, desde el idioma, desde, bueno, hacer tantos trámites sola, de ir a supermercado, moverme por una ciudad que no conocía, ya más adelante tanto de la licencia de conducción, de hasta hacer una denuncia a la policía, o sea, mil y un cosas, trámites así como burocráticos, bueno, que uno realmente pues va aprendiendo con el paso del tiempo. Así que, bueno, en la homologación yo me asesoré primero, sí, como dije, ¿es posible, no es posible? Y me dieron como una página que decía, bueno, ahí está el listado de las instituciones. Entonces, Acreditadas aquí, o sea, colombianas acreditadas aquí, algo así, no, de la universidad. que ellos podrían reconocer. No, digamos, por ejemplo, ahí ellos tienen como en su radar, no sé, en su lista, digamos, 500 universidades en Colombia. Un ejemplo, por decir un número. Ah, pero colombiana, sí, porque yo hice Sí, ese ejercicio y ahí encontré las dos universidades mías. y estaba mi universidad, pero ellos nunca habían hecho una homologación de una persona graduada de mi universidad. Sí, porque yo también tengo colegas que son administradores públicos en Alemania que incluso llevan más años que yo, pero pues no ejercen, que intentaron homologar el título y pues tuvieron una respuesta negativa. Entonces también por eso en los que conozco y los colegas que conozco acá sé que no pudieron, no sé si lo intentaron después, no sé. Pero de Sí, otra universidad, no, no, de de la la misma tuya. universidad. De la misma universidad. Tal vez lo hicieron en otro momento, tal vez lo hicieron antes que yo. No. Bueno, sé a ciencia cierta que lo hicieron en otro Bundesland, que también de pronto podría afectar, no lo sé. Pero el caso es que yo dije, ok, es posible, miré la lista, encontré mi universidad, dije, sí, hay mil y un requisitos para cumplir, aparte de que de bien papeles que a veces ni mi misma universidad me dice, ¿qué me está pidiendo? ¿Qué es esto? O sea, eso es hace cuánto que me gradué y me están pidiendo como sábana de notas, bueno, cosas así, pero no, o sea, no, el peso yo lo puedo sacar en primer sola, pero es que eso necesitaba papeles muy específicos sobre mí, o sea, mi trayecto, mi paso en la universidad, notas de cada materia, bueno, casi, y también hay una parte, bueno, en donde ellos necesitan la descripción de que yo vi en cada materia. Sí, ya me también me Y tocó, todo sí, esto, será- no solamente pues en español, pues pedirlo en español y luego sí, hacer traducción, apostilla, bueno, todo aquí lo que requiere como tal Alemania, y pues obviamente todo el dinero, 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 y todo cuesta mucho dinero. Ya finalmente cuando yo pude juntar todo, pude hacer todo, también mis amigos allá me ayudaron, también colegas, con ciertos papeles y documentos, porque había cosas que tenía que preguntar directamente en la universidad y no, pues yo no tenía obviamente forma desde acá. Así que, bueno, lo hicieron también, creo que cuando pude volar a Colombia, después de pandemia y esto, traje mi título en original. Entonces, bueno, ya llenar todos los requisitos y pues en sí radicar, volver a pagar, o sea, también por el que te revisen esos documentos hay que hacer un pago y ya en algún momento me contactaron y estaban dándome como una respuesta muy diplomática negativa, entonces para lo cual yo de alguna manera ya estaba preparada porque como decía mis colegas, a ellos ya les habían dado una respuesta negativa y yo, bueno, pues yo siento que soy muy buena argumentando y yo me había preparado, o sea, en español, en alemán, ya estaba yo lista para todas esas virus, ¿sí? Para todos esos obstáculos. Entonces yo argumenté qué era, cómo era, porque como a qué se equiparaba aquí, cuántos años había estudiado yo, porque es algo que de pronto también ellos como que se asombran mucho que en Alemania son creo que sí, también hacen estudio, bueno, en la universidad, no sé qué, son 3 años, y en Colombia, por lo general, en pregrado,
Son 5 años. Bueno, Sí, excepto a los médicos y bueno, eso es otra historia. Pero por lo general nosotros tenemos un pregrado de 5 años. Entonces, claro, ellos decían 5 años. Yo, gloria a Dios, porque puedo decirlo de esta manera, o sea, yo fui reconocida aquí como administradora pública y pues aparte de que mi título fue, o sea, como el pregrado, el bachelor que llaman aquí, que es el equivalente al pregrado, fue superior. O sea, yo estoy como entre un una escala, no, estoy más arriba del posgrado, estoy como quien está entre un magíster y un posgrado, aquí reconocida en Alemania. O sea, yo podría también, ahí lo habilitan a uno para que yo pudiera entrar directamente a hacer una maestría. una maestría en Alemania, pero bueno, pues, o sea, eso fue, como les digo, o sea, sí hubo, pero sí hubo, que decíamos nosotros acá, pero sí hubo el obstáculo, sí hubo la negativa de alguna manera, pero no fue definitiva, y yo tuve en ese momento casi que apelarla directamente, y bueno, ya ellos, pues digamos, yo como pude, expliqué qué significaba cada cosa, cómo era esa aplicación, porque yo ya estaba en ese momento, yo ya estaba trabajando en el sector público acá en Alemania, entonces pues yo ya sabía y tenía mucho más como ese tecnicismo, como ya sabía cómo era la movida aquí, ¿no? Decía, no, esto equivale a esto, a esto, a esto, y bueno, para ese momento también había conocido a una persona, mi jefe directo, el jefe, digamos, el jefe general de donde yo trabajo, él tiene mi misma profesión, él estudió administración pública en Alemania. Entonces yo también pude interactuar un poco con él también me preguntó muchas cosas porque yo súper asombrado cuando me hizo incluso la entrevista de trabajo, que pues de pronto una persona tan joven se interesara por un tema así como la administración pública, porque aquí, pues, no sé, la mayoría, no sé, por autos, por mecánica, por otro tipo de cosas, Tecnología. pero nada que ver con el servicio público. Entonces también el hecho de haberme relacionado con alguien que tenía mi profesión, que la había estudiado aquí en Alemania, pues me ayudó mucho como para darme luces y decirle a la persona que me iba a homologar, a la institución que me iba a homologar, de decirle, no, es que mire, es esto, y el cambio de opción es este. Por ejemplo, tal persona tiene esta profesión y es el jefe de tal cosa y hace esto y esto. Así que fue así. Lo poquito que te conozco, sé que eres creyente, entonces cuando tú hablas, yo creo que eso también fue un milagro. O sea, uno dice, humanamente no, es que de pronto fue en otro Bundesland, no es que de pronto fue de otra universidad o fue suerte, fue porque me fui preparada. Pero cuando tú me decías eso que te habían dicho que era de las primeras, yo digo, no, pues La primera. bueno, Las primeras. Antes decía, nunca hemos hecho esto, o sea, no sabían cómo, no sabían, ay, de verdad es así, ay, sí. Yo digo, bueno, pues aquí me toca esperando abrir el camino para muchos otros, en caso tal de que alguien se anime y todo, es no solamente decir que le den a uno una negativa, decir, ay, no se puede y me rendí y chao y adiós, no. porque es que sí, uno a veces como que escucha a los demás y pasa mucho con las personas que yo conozco del área de la salud que se vienen, no sé, ella primero o él primero y buscan la reunificación familiar después. Entonces, los esposos o las esposas no son del área de la salud y tienen que hacer todo el proceso de homologación de sus carreras y ahí siempre uno ve el obstáculo por parte de la pareja, ¿no? Y a veces pues terminan desistiendo del tema y buscan otras alternativas. Entonces es como tu historia es como darle un poquito como de fe y de esperanza a esas personas que sí se puede. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, digamos tú te viniste de paseo y la vida te cambió. O sea, yo pienso que cuando uno migra, independientemente de la forma en que migra, es como si uno, como si naciera y muriera 2 veces, o sea, la reinversión, todo eso, pero como que uno vive doble vez en una vida. Yo lo veo así, lo que tú decías. Entonces, uno le toca ir a la escuela a aprender un idioma, o sea, como el colegio. Luego tratar de homologar lo que uno estudió, pero ahorita toca afianzarlo pues a un idioma del país donde uno llega. Buscar trabajo, adaptarse a la parte laboral, cultural, una red de amigos, una red de apoyo, que uno pues ya en Colombia tenía todo eso. Otra es volver a hacer la licencia de conducción. Entonces es como un reinacer, o sea, uno ya todo eso lo tenía uno en su país de origen, pero aquí le toca, o tiene dos opciones, o fluyo o me voy en contra y me devuelvo, que no está mal tampoco, pero yo siempre he dicho, o sea, yo tengo 40 años y yo siento que mi vida es como si hubiera vivido en Colombia un tiempo, 20 años, y aquí nací de nuevo. O sea, yo nací de nuevo y todavía pues me falta muchísimo. Yo también Pero, todavía estoy niña, pero todavía soy pequeña aquí. siento que en esta vida he vivido doble vida. Sí, Sí. es algo como, no sé cómo se puede explicar eso. Bueno, yo no lo diría porque yo también digamos que lo evité sí, lo evité. Pongámoslo así, lo evité porque
Cuando yo me casé acá en Alemania, tenía la opción del cambio del apellido y este tipo de cosas y bueno, yo creo que inicialmente cuando viajé, mi esposa gestando papeles y bueno, haciendo cosas, em, creo que antes del matrimonio, tuvimos que un tiempo que utilizar mis apellidos aquí, ¿no? Mis apellidos colombianos, que son Beltrán Murillo, y entonces ya aquí se llama solamente por los apellidos, en donde a uno, si uno va al médico, bueno, en donde sea que uno vaya, o sea, es muy formal, por decirlo así, nosotros allá no, sí, lo hacemos como de pronto en lo militar, en este tipo como de ámbito, pero no en el cotidiano, que a ti algún médico te llame por tu apellido, es muy extraño, pero aquí sí, aquí se usa mucho, o sea, casi diría yo, el 90% tu apellido y el 10% tu nombre, que es como de pronto con familia y amigos así, pero el resto es el apellido. Entonces, ese tipo de cosas, pero yo cuando lo vi, tuve que analizar rápidamente, no tuve tanto tiempo, pero tuve que analizar, conocí a otras personas también casada, colombiana casada con alemán, leí un montón, me asesoré un montón, Sí. y sobre ese cambio, realmente cambiarme el apellido para mí fue como que evitar esa doble vida. Yo decía, yo soy una aquí y allá, que me llame de X o Y manera, pues sí, lo que yo decía aquí en Alemania, para mí, y lo digo para las personas que lo estén pensando, que estén a puertas de casarse, que aún tengan la duda de si sí o si no, puedo decirlo por experiencia propia, que abre mucho más las puertas en el Sí. teléfono para una cita, pero si no es lo mismo que tú te llames Beltrán Murillo, soy la señora Beltrán Murillo, a decir, soy la señora Raichen Bechá. Frau Cáceres. No es la misma historia, no es el mismo maní, no es el mismo trato. Para nadie es un secreto que en Alemania también hay racismo, así de pronto como puede haber en muchos otros países, incluso en Colombia, Rechazo. en Sí, donde no sea, existe. sí, aquí de pronto En con regiones más que otras, no sí. solamente me refiero al racismo por el color de la piel, sino simplemente por hablar otro idioma, por tener Cultural. otra cultura, por tener otra creencia. Entonces, como que obviamente está eso, ay, este es nuevo, este es diferente a mí, entonces como que no es tan aceptado. Esa doble vida, yo dije cuando en algún aeropuerto o algo así, me llamaban y yo no entendía porque ya estaba tan acostumbrada a que me llamaran por mi apellido alemán, que ya cuando dijeron algo del Murillo y todo, que fue a cambiar el ¿Quién es? pasaporte, yo decía como, al rato que en el 20, Mira, uno en dice, ¿y verdad, quién es la distraída? Que no, que la eso llaman y ya la llaman y nada que va. Y además que ellos pronuncian bastante diferente. cultural. Entonces, claro, pues, mi nombre no se oía para nada, pues como el de No, papá. Entonces fue, yo no lo diría como una doble vida, pero sí puedo decir que por lo menos en mi caso, sí hay una tahitiana versión 1 y versión 2.0, que a partir de que yo pisé el suelo alemán, ya yo digo, y ahí para allá es una versión diferente. De pronto las personas que me conocieron antes, sí me conocen ahora, dicen como, otra "No, versión. sí, claro, obviamente pues uno va madurando, uno va cambiando también. Y siento que Alemania, pues como dice Ani, eh, a mí me puso muchos retos, me puso a decir, quedé aquí como en Alemania de 0 años y empecé en bebé De kindo, a de ser aprender a hablar, literal, kinder aprender a a hablar, graduarte. ir al colegio, estudiar, bueno, aprender, aprender en el diario vivir, ir a un supermercado y decir como, Dios mío, bendito, ayúdame. Sí, Es bueno, que, es ciertas que cosas que son retos realmente aquí. voy a hacer como un cuadro, porque cuando yo me refiero como que yo tuve una doble vida, no doble vida de, o sea, ¿cómo te explico? Que nací y morí y volví a nacer aquí. O sea, es como que tuve una transformación, fui Tuviste un pequeña, renacer un en Alemania. renacer, entonces esa es como la palabra correcta. O sea, yo fui chiquita en Colombia, hice mis estudios otra vez y ya estaba posicionada y acá me tocó otra vez desde Muy bien. kinder, o sea, es como de Sí. kinder y escalar hasta crecer, porque hasta para ir a odontología, para ir a la peluquería, a mí Ginecólogo. me toca aprender el Ginecólogo, la gente es vocabulario, bastante, por ejemplo, el vocabulario de cada situación que me toque. Entonces, pero también existe algo, por ejemplo, a mí me pasó que yo tuve como un duelo, o sea, yo le llamo así, porque yo no me podía encontrar. Cuando yo hablaba español, era una, o sea, soy una, pero cuando yo hablaba al principio alemán, era otra persona y no me podía conectar con lo que yo era con mis raíces, o sea, la Ani chistosa. Por ejemplo, yo por molestar en el trabajo, yo le digo, pero por molestar y ya me entienden cuál es mi sentido. Digamos que si mi compañero se llama, no sé, Müller. Entonces yo no le digo Herr Müller, sino el nombre. Entonces Herr es Ben, o sea, el nombre, pero es por molestar. Entonces ya como que entendieron esa parte como chistosa de nosotros, o que yo ya podía hacer chistes en alemán que ya tenían un sentido, pero que era
desde mi Claro. raíz. Em, entonces, en un momento que no sé en qué momento pasó, creo que eso pasó 1 año y 8 meses, cuando yo me pude encontrar esa Ani que hablaba alemán con esa Ani con su ser de español y poder integrarlo, que la verdad yo acepté que este era mi lugar ahora, como puedo decir que desde septiembre para acá, porque yo sí puedo decir que a pesar de que yo fluyo, me he tomado mi tiempo. Y yo después me analizo, yo digo, uy, me costó esto, a pesar de que yo fluyo, me costó esto. Me costó aceptar de que este era mi nuevo país, me costó aceptar que tenía una nueva familia, me costó aceptar de que me tenía que abrir a unas nuevas relaciones de amistad, que las amistades que yo ya tengo, unas sobreviven, porque tal vez yo les doy un poquito de pedal y las que yo ya no les di pedal, ahí quedaron. Y ya sé que no sé qué me depara el destino, pero si yo llegase a volver a Colombia, todo lo que yo dejé ya no existe. El mismo trabajo, las personas han migrado también, se han cambiado, ya no tenemos contacto y tenemos una vida totalmente diferente. Entonces, a pesar de que yo he fluido, ha sido un proceso muy raro. O sea, yo a veces me analizo y mi proceso ha sido raro porque también se me ha dificultado aceptar. Entonces, una vez yo dije, o sea, Dios me dio la bendición y yo todavía ahí como, ¿cómo se dice coloquialmente? Resistiéndote. Resistiendo o pateando la lonchera o la bendición, hasta que un día caí en cuenta y yo dije, no, o sea, tengo que fluir y seguir, pero es como una transformación, es un renacer, es un duelo, pero también algo que a mí me ha pasado personalmente es que amo ser colombiana y amo representar mi país en lo que soy, con mi tono de piel, con pues la comida, pues que a veces yo no sé mucho llevar del trabajo, pero si llevo dulces, pero como que se les dificulta a mis compañeros como, ay, como que lo ven raro. Yo traje como esos coffee de light y el café, pero es que el café colombiano es más oscuro, es más negro, así como que comparan y pues se les hace como un poco difícil. Entonces a eso como que me refiero un poquito y ahora porque llevo pues toda esta como dinámica de reflexiones, ¿sientes que hay una diferencia al tener el pasaporte alemán? Bueno, hace unos años, no sé exactamente cuándo, los colombianos no podíamos tener la doble nacionalidad, ¿no? Entonces eso es como nuevo. Sí. Y yo en algún momento dije, no, yo voy a cambiarme la nacionalidad. Y yo siempre pensaba como en el sistema de pensión, ¿no? Pues porque yo ya llevo una trayectoria aportando. Yo dije, yo no voy a votar no sé, porque yo decía, yo no voy a votar ¿cómo sería ahí mi traspaso de pensión, traspaso, que también hay una nueva ley ahorita. Pero cuéntanos un poquito de tener una doble nacionalidad, eres más de allá, de acá, mezclan las dos. Cuéntanos qué impacto ha tenido eso en Bueno, ti. cuando también yo cumplí todos los requisitos para tener la nacionalidad alemana y bueno, averigüé todo en el consulado como que qué era, cómo era, por personas conocidas, me decían, no, ya tienes todo, tráeme y todo, y bueno, lo hacemos como para iniciar el trámite, y yo estaba como, bueno, entonces, averigüé y bueno, en el consulado me dijeron, sí, claro, eso se puede hacer, tienes que renunciar a la nacionalidad colombiana, y bueno, ya puede ser alemana, porque aquí en Alemania, en ese momento la ley era o eres una cosa o eres la otra. O sea, o eres alemana o eres colombiana. ¿Y eso de quién depende? ¿De Colombia o de Alemania? Eso es bilateral, o sea, siempre lo que aplica, todo lo que nosotros vivamos aquí en cuanto a requisitos, idioma, traducciones, todo lo que tú tengas que hacer como colombiana en Alemania, aplica lo mismo como un espejo para un alemán en Colombia. ¿Sí? Entonces todo eso es lateral, no es como que Alemania dice, Alemania No, dice, no, estos son, y Colombia son acuerdos, digamos, puedo decir yo, que no sé, se sientan los dos cónsules y dicen, bueno, es así, 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 bueno, las personas que realmente hacen trabajo sobre la política exterior, pues llegan a esos acuerdos, ¿sí? Entonces, bueno, lo que vamos a pedir para este país, entonces se aplica directamente, pues, para el otro, automático. Ok, ya. Entonces, en esa parte de la nacionalidad, yo dije, no, o sea, me No pasa. verán, o sea, pelito largo, esto es muy latino, tener el cabello largo es muy de latina, aquí la gente, la mayoría, yo diría que muchas, por lo menos de las que yo conozco, alemanas, y en especial las personas mayores, tienen el cabello corto. O sea, pronto alguna que otra joven tiene el Sí, cabello no, la nueva por ahí hasta generación. aquí. Y cuando alguien tiene el cabello más largo, como que le admiran, uno le chulean mucho el cabello, entonces siento que yo decía, bueno, yo, pelito largo, mi color de piel, ojo café, o sea, yo decía, yo alemana, ¿de dónde? Yo decía, no, yo no me veo alemana, yo, o sea, yo soy colombiana, y yo digo, no, y en ese momento yo en el consulado me dicen, perdonarán, pero así es el dicho, yo soy más colombiana que la alemana. Yo dije, no, 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 yo me quedo con mi nacionalidad colombiana, que ya pueda tener la alemana, bueno, bien, pero no, 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 Como un plus. yo me quedo, yo en ese momento,
tenía pues ya tenía todo mi tema de papeles en regla, mi permiso de residencia, ya después accedí al permiso de residencia permanente, que es como ilimitado, y yo dije, bueno, pues no me estorba, así es, así fue. Y cuando ya hubo la ley que nos permitía tener la doble nacionalidad, yo dije, mi esposo fue el que me dijo como, oye, qué chévere que tuvieran las dos, y pues también siento que él lo pensó como hacia él, como que él también queriendo obtener en el futuro pues las Sí, dos. Pues porque lo que te dije, lo que aplica para un lado aplica para el otro. O sea, todo lo que yo puedo hacer aquí, él lo puede también hacer y tener en Colombia. Entonces, de pronto, como abriendo esa puerta. Entonces, bueno, ya dije, yo voy a hacerlo. Bueno, sí, o sea, que tengo que aprender. Dije, pues, hagámoslo. Yo no le voy a hacer caso a mi esposo y lo que él dice, no sé, pues yo vivo acá, que esto facilita tener el pasaporte alemán, por ejemplo, en el tema de bancos, de préstamos, en caso tal, para financiar cosas, carro, casa, no sé. No, para viajar, la verdad, sí. mi pasaporte alemán está nuevo, no lo he estrenado, ya por ahí en un mesecito ya. Me tendré mis primeras vacaciones con pasaporte alemán y bueno, pues veremos a ver qué sucede. Sí. Pero dicen que es uno de los pasaportes más fuertes, digamos Poderosos, así, más la Unión Europea. poderosos. Sí. Es cierto, porque a mí me pasó que yo estuve en Madrid y en mi Chocoaventuras, porque a veces soy despistada, yo tengo dos pasaportes. Y yo no sé, yo viajé con el pasaporte caducado, o sea, me llevé el antiguo donde tenía la visa americana. Y no me la pidieron para ir a Madrid, pero de vuelta sí. Sí, claro, Cuando yo siempre tendría que ver eso. la señora me dice, pero tu pasaporte está así. Uy, no, eso sí. Y yo, Dios mío, y ahora que yo llamé a mi pareja y le dije, por favor, mándame una foto. No me la aceptaron, pero pues yo tenía la agencia Altitel que no espero, o sea, yo lo tengo por 4 años. Eh, y me dijo, voy a hablar con mi coordinadora porque no sé si puedas pasar o no. Y ahí me tuvieron una hora y yo, pero ahí me di cuenta que solo el hecho de haber tenido la residencia que tengo ahorita, me dejaron pasar. Sí, yo también, cuando, es que unos buñuelos, uno aprende en el camino, yo también en las veces que hacía Colombia, pues uno presenta su pasaporte y su cédula, pero yo cuando ya regreso a la Unión Europea, yo no muestro cédula, yo dice cédula, ¿eso qué es? ¿Eso para qué sirve? Eso, Ya, muéstreme su documento de la Unión Europea, muéstreme su documento alemán y pues ya ahí eso es lo que da realmente la entrada, y uno dice, ah, ok, ya entendí, como cuando vaya para Colombia, lo colombiano, y cuando me devuelva, pues lo alemán, es más o menos de esa manera. sí, es por explicarnos esa parte. ¿Y piensas que se te ha exacerbado un poco más el amor que tenías de Colombia? ¿O piensas que eres un mix? Yo pienso que acá y lo veo en mí, o sea, yo lo que era hace un año y lo que he contemplado y lo que soy hoy, ha sido también yo como la estructura que ya me ha moldeado más al trabajo, a las reglas. Bueno, yo siempre he sido como muy, no soy alemana, pero soy como puntual y como a la regla y como al proceso. Creo que eso también lo tenemos de colombianos. Em, ¿Crees que tu ser en este momento eres un 50-50? ¿Eres un híbrido? ¿Cómo te consideras hoy como persona? No, ¿Qué mira, haces? de pronto, yo cuando llegué acá a Alemania, pues y más por el hecho de no tener el idioma, de estar en pandemia literal, de no entender nada, cuando de pronto les voy a contar un pedacito de como mi historia, realmente mi porqué de estar en Alemania, que fue pues esto, de estar en cuarentena, tener un vecino con el que de pronto empezamos a interactuar como entre sí, ¿no? Entre chiste y chaza, como decimos nosotros, porque pues él también estaba en cuarentena, él también no tenía que ir a trabajar y demás, entonces estábamos como en contacto bastante tiempo, entonces salíamos a montar bicicleta, había una cosa, o sea, había contacto entre nosotros, también en inglés y con traductor, eso sí, el celular, para que vamos a decir otra cosa, pues esa fue como nuestra herramienta para podernos comunicar y bueno, ya ahí siento que de las primeras o de algunas veces cuando salíamos con otras personas, de pronto con las personas con las que yo vivía y bueno, pues ahí como en grupo, por decirlo así. Sí. Cuando él me dijo a estas personas que hablaban español y alemán, que pues que él quería salir conmigo, quería tener un date, una cita, pero solo conmigo y yo igual, inocente de todo, yo dije como, pues sí, bien, o sea, normal. Todos entendieron la palabra date como con el contexto que es aquí, que es realmente si alguien les dice un date, es algo romántico. O sea, es Pero algo, formal. sí, sí, claro, sí, sí, como te recoge, era Porque mi a mí eso vecino, eso era chistoso, como te recoge en la casa, y yo, eres mi vecino, o sea, me recoges a 5 metros, pero pues sí. Porque para mí un date es como match, como bueno, no sé, como una cita. No, pues para mí el date y lo que entendí fuera que su intención era meramente romántica, no era que vamos a dar un paseíto, un Rolex, no,
esto era ya, tenía sus intenciones, que evidentemente ya en el date pues las conocí, que fue como realmente nuestra primera cita que él me pidiera ser novios. Yo dije como, wow, o sea, siempre va como rápido. Ya, como les digo, nos conocíamos un poco, no sé qué, y pues cada cosa que cada uno conocía del otro era como, wow, o sea, sí, Exótico, como no, diferente era o como, qué. sí, era como Ajá, un sí ok. rotundo a cada cosa, como yo, Como claro, confirmando. sí, así, entonces ese tipo como de cosas que hicieron que nos conociéramos como muy rápido, en muy poco tiempo, y que todo engranara así como súper perfecto. Así que cuando él me habló de matrimonio, nos hicimos novios, ¿no? Y yo dije, con el miedo que me el susto, yo dije, yo me voy a volver en un par de semanas, yo con un novio a la distancia. Pues yo dije, bueno, hagámosle pues, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Lo que sucedió fue que a los 7 meses exactos de haber sido novios nos estábamos casando. A los 2 meses de ser novios empezó un amigo de la familia a decir, ¿cómo y por qué no se casan? Usted, por ejemplo, usted, Usted lo ama. Se ama. ¿le gusta? ¿La ama a ella? Y yo, Sí. sí. Y me preguntaron a mí, ¿usted lo ama a él? Y yo, sí. Y entonces, ¿por qué no se casan? Y todos como, pues sí, ¿no? Pero pues esa es una idea súper loca, para mí súper loca, porque yo tuve relaciones en el pasado muy largas, de pronto también con la opción de, y de pronto no, o sea, de pronto con la pedida, con la pregunta del millón, que en el momento dice sí, porque yo dije sí, pero nunca se materializó, nunca llegó realmente a suceder, nunca llegué a casarme y dije como que aquí realmente, ¿qué me estoy hablando? Y me atrevo ya a los 2 meses de ser novios, de tener una relación y de ya empezar a hacer papeles de que mis amigos, de que mi familia hicieran todos mis papeles en Colombia, de que me harán vestido, bueno, anillos, los anillos también, anillo Oro colombiano. colombiano, tanto en el de mi esposo como en el mío, que para mí es como, ay, Sí, en Colombia, no, y de la verdad verdad. que el oro de Colombia es muy bueno. Digamos, aquí Sí. no, el de 18 quilates es caro, Pero sí, 24. al 24 y el de 18 es carísimo, acá se encuentra creo que No, no, 14, aquí porque yo me es compré uno en la algo, cara. algo chiquitico y yo pregunté, no hay de 18, yo estaba ingenuo, me hicieron como cara como de que, imagínate de Señora, usted es 24. millonaria. ¿Cómo me va a pagar eso? Sí, 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 sí. sí. Entonces, como que ese tipo de cosas pasaron muy rápido, todo fluyó, Dios puso en verdad todo. Yo oraba mucho, yo pues soy una persona creyente y yo oraba porque yo estaba aquí sola, ¿no? Yo no tenía mi familia, no tenía mis amigos y pues yo tenía, voy a decirlo así, confieso, tenía miedo de dar todos esos pasos, de dar esos pasos sola porque de verdad casarse, pero una persona que pues yo no soy muy familiar, muy prendida así, pero pues obviamente mis amigos, de mi gente, mis personas de los que me rodeo, compartir una noticia como esos momentos como eso, pues es realmente importante. Y por la pandemia, tener que hacerlo, Diferente. pues, y sola, porque pues yo, sola estoy, digamos, sola con respecto a mi familia, Sí, sí, sí. porque yo a partir de que fui, incluso creo que un poco antes de que fui novia de hoy mi esposo, yo tengo, gloria a Dios, tengo mi familia, o sea, mi mamá, o sea, yo tengo una segunda mamá a la cual hoy en día le digo mamá, le digo Muti, es mi suegra. Entonces ella de verdad, ella fue como, me agarró bebé y me agarró en la manito como quien lleva para aquí, para allá, me mostró, me buscó médico, me buscó ginecólogo, ponga aquí, hagas, y todo, traducía, entraba conmigo, o sea, mi mamá hasta hoy en día. Yo adquirí mi familia, de pronto sí dejé muchas cosas en Colombia, pero no solamente gané mi esposo, mi hogar, sino pues una familia completa. La abuela, igual, la abuela me cocina, me consiente, me hace galletitas, no sé, hornean nuestro pastel de cumpleaños siempre. Entonces, igual, no tengo hermano así como con el que haya crecido o algo así. Entonces, como que tener el hermano aquí de mi esposa es con el que a veces peleo, diga, es como que tenemos ahí esos roces y todo, que yo digo, esto se siente tener un hermano, ok, bueno, lo aprendí, mi suegro también, mi suegro es una persona que es de esos típicos tal vez duros alemanes, de pronto los que muchos se imaginan o conocen, tienen en la cabeza, pero él me enseñó de verdad, cuando yo pasé por un momento muy difícil acá en Alemania, muy duro, que de pronto me edificó mucho como persona, que me vi literal casi como que en la calle, como no tener como casi como dónde dormir, a dónde ir. em, y él realmente me dio sus llaves de su casa y me dijo, familia es familia, me dijo, familia es familia, o sea, en alemán. Y realmente me mostró eso, y me abrió las puertas de su casa y siento que él abrió, siendo un alemán tan duro y Tan solo cerrado, tan así, tan como mostrarme ese tipo permeable. de cosas que sí, o sea, yo digo, me preguntabas ahorita sobre
si me siento colombiana, colombo-alemana, yo me siento, no puedo decir que me siento 50-50, yo me siento, si lo hablo así, yo me siento casi que un 80-90% alemana, ¿sí? 80%, digámoslo así, porque no me veo nada alemana. Afortunadamente, y me gusta ser así, pero no por pretender o parecer ser, aparentar. No, no, no es lo mío. Pero siento que sí digo un porcentaje tan alto porque es que todo, o sea, que acabo de decir, es Que mi te, vida, te mi hogar, moldeaste, sí. es este. Yo vivo acá, yo no puedo vivir aquí en Alemania amargándome mi vida y sufriendo, extrañando un país que no es el mismo que yo conocí, que no es lo que yo dejé, que no son las personas que yo dejé, que no son los amigos que yo dejé, ni nada es igual, todo ha cambiado, todo ha transformado, igual que yo aquí. Así que yo lo que hice fue aceptar mi realidad, agradecer, creo que esa es la Sí, palabra clave, ser agradecida por todo lo que Dios me dio, por todo lo que Dios me ha dado, me da y me dará, y decir como eso es lo que Dios planeó para mí, o sea, yo planeé una cosa, pero Dios dijo como que no, eso no. Y me dio mucho mejor y mucho más y cada día me da y me asombra y me da más de lo que yo imagino. Entonces yo digo, yo acepto todo lo que venga y soy feliz de verdad con poco, con mucho y con nada. Así que con todo lo que tengo, con las personas que tengo a mi alrededor, con los amigos que puedo hacer, con cada momento, de verdad lo disfruto mucho y sí, obviamente muchas cosas se pegan de la cultura, uno se sí, mimetiza, se camufla. Mi mamá decía o dice, a donde fueres, haz lo que vieres. Creo que es un dicho colombiano que conocen tal vez muchas personas y pues así, ¿no? Entonces aquí hacen así y bueno, así hago, aprenden así. Aquí sí, baila de una manera muy diferente a la maestra. Pero pues bueno, si así baila, pues así bailo, ¿no? Pero sin perder también mi esencia, ¿no? Sin perder lo que soy, porque mi carácter, mi personalidad, todo, pues siento que es muy marcado y lo saben y lo conocen muchas personas, pero, pero sí, cuando estoy en Colombia, entonces creo que se invierte, ¿no? Entonces allá sí soy 80% colombiana y 20% alemana, porque en ese momento, sí. entonces, mi realidad Es otra. es que estoy en Ok, Colombia, sí. ya te entiendo. Pero sí, ahorita yo vivo acá, yo estoy en Alemania, yo pues tengo que aceptar y tratar de eso, de no resistir. Ese fue de pronto mi tip para poderme integrar realmente en Alemania, como dejar de resistirme, dejar de comparar mucho. Ay, es que en mi país tal cosa, ay, es que no sé qué, Es extraño que en la comida. Colombia, Y sí, cada vez que encuentro, no sé, ay, no sé, unos choclitos, un arequipe, un tratarlo de chocolate. disfrutar, sí, Ay, yo digo, como, sí, ay, sí. esto me sabe a cielo. Cuando encuentro un restaurante latino, cosas así que yo digo, ay, o sea, sí. Y aunque lo disfruto, no me amargo la vida diciendo, no, Si no lo lo tengo, tuvieras, o sí. no sé qué. Yo digo, gracias a Dios, gracias al cielo, que hay un plato sobre mi mesa, alemán o colombiano, como sea, pero hay comida sobre mi mesa y pues eso es realmente pues lo que he hecho y cómo me siento yo aquí, colombo-alemana. Pero sí, muy bonita la reflexión que haces, porque yo creo que yo sí tuve una parte, o sea, me flexibilicé porque yo dije, bueno, miremos a ver qué pasa. O sea, yo empaqué en 3 maletas y dije, miremos a ver qué pasa, qué puede pasar. Pero yo siento que algo dentro de mí decía como que usted logra la homologación y nos devolvemos para casa. Yo, porque lo he concluido hace poco. Mm. Hice esa conclusión. Porque en algunas cosas sí me resistía digamos, yo no hice curso de integración porque nunca tuve tiempo y era virtual. O sea, la bolsa de empleo me lo daba virtual y yo tenía como 40.000 cursos y tenía que trabajar mis 40 horas y normal. Yo decía, no me cabe un curso más. Pero sé que tú has hecho esa parte o hiciste tu integración como yendo era directamente a la A la escuela, escuela. porque los alemanes también tienen una forma de comunicación no verbal. Entonces, por ejemplo, ellos hacen Sí. cosas así para mí, para mí eso era un trauma, o que me decían como, ¿cuál? Me dicen Tonterías, quach, es con tonterías, sí, como que está o otras diciendo. frases, mientras que uno, pues para mí esto era como loco, era lo familiar, pero a mí me hacían esto así como que, Sí, y yo decía, pero eso, ¿qué es? O sí, como que sí, sí, hacían sí. unos gestos, y yo todo lo tomaba como a veces como agresión, Sí, y porque como no lo veo. entendía unas cosas, entonces yo era como un estorbo, pero como uno también se da cuenta que uno trae unas heridas, y gracias a un podcast que yo escuché, como que se me abrió la mente y yo decía, claro, mi combinación de heridas tal vez porque venimos de un país pues violento, porque Colombia ha sido golpeado por la violencia, yo creo que eso sí le queda a uno en sus genes. Y claro, y ver una reacción nueva para mí, mi cuerpo y mi cortisol estaba siempre como alerta, me Sí, están agrediendo, como que no soy suficiente, como que soy una tonta, y lo manifestaba en el trabajo, se me cayó el glucómetro, etcétera. mm, Y yo decía, pero que es que ni en la universidad, en las prácticas me pasó. Entonces,
Para mí fue más difícil porque yo no hice curso de integración y yo pienso que para venir hay que tener todos esos procesos porque ayudan. Todas esas herramientas hoy pienso que sí ayudan. Claro. Quiero que me cuentes un poquito en qué consiste ese curso como de integración. Bueno, mira, yo te puedo decir de pronto, te cuento cómo fue mi aprendizaje del idioma. Cuando, bueno, yo llegué, les conté, no tenía nada, entonces, y con cuarentena, pues nada, internet, YouTube, Instagram y cuánta cosa podía ver, repita como un lorito, repita, y bueno, ya ahí eh, fui aprendiendo, puedo decir que aprendí casi que un a uno, que son lo básico, ¿no? Los saludos y bueno, ya cuando pasó la cuarentena, cuando ya empezaron de nuevo a abrir las escuelas, cuando yo me casé, que fue, pues sí fue a los 7 meses, espérame. Llegué en febrero, me casé en noviembre. O sea, hagan cuentas ahí, fue muy rápido. Cuando ya me casé, sí, mis papeles cambiaron, ¿no? Yo ya tenía un título de residencia, pero ese título de residencia venía con una orden también. O sea, eso no es como, ah, ya te ganaste los papeles y tienes aquí todo bien y chévere, no. Entonces, ese título de residencia venía con una orden que es el ICASHINE, que es el Integración Sports Shine, es un papel en donde te ordenan que tú tienes en el periodo de un año que sí o sí hacer el curso, porque de eso depende, de que tú cumplas ese requisito, depende la renovación y bueno, la extensión de tu siguiente permiso de residencia. Pero mira que para nosotros los enfermeros y profesionales de la salud no nos obligan a hacer ese curso. ¿Pero por qué? Porque ustedes les exigen tener un B1, B2, B2. para poder hacer la homologación para venirse a trabajar. Sí, Que eso tú lo adquieres en un curso de integración, o sea, que es como, no te van a pedir, o sea, lo mismo porque ya lo tienes. pero un ¿sí? curso de integración también me he dado cuenta que enfatizan mucho como en la historia de alemán. Espérame que para allá No, voy, es porque eso diferente. hago la claridad, porque sí es algo distinto. Ah, ok. Obviamente, cuando yo ya empezamos a tener clases, yo, como les conté, pues ya había tenido también contacto con el idioma aquí, pues no solamente con mi familia, sino también hay una escuela, digámoslo así, que es como una institución que es de la iglesia, paga por la iglesia, como financiada por la iglesia, creo que también por una parte por la ciudad, por el distrito, que es para mujeres migrantes. Entonces allí se aprende el idioma y se aprende en todos los niveles, ¿no? Al ritmo que cada una pueda. No con una exigencia, no con, usted tiene que cumplir la asistencia de tales y tales horas, no, pero ese curso me dio, o ese lugar me dio muchas herramientas para empezar a escribir alemán, digamos que mis primeras palabras, mis primeros pinijas, sí, 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 o sea, como, Y el cerebro no es hello, está diciendo hello. pero entonces ahí sí adquirí mi A1, cosa que cuando yo fui a ingresar al curso de integración, Sí. yo hice te hacen un test de ingreso para medir tu nivel en donde estás. Entonces yo ahí ya estaba en un nivel más avanzado. Entonces no empecé como todos en el curso, o sea, al mismo tiempo, entré un poco más adelante, como un mes más tarde, que era como un nivel más tarde. Y bueno, el curso de integración consta de 7 cosas, ¿sí? Entonces las 7 cosas son 6 niveles de alemán, que son como algo así, A1, A2, y te lleva hasta el B1. Pero en la uno y en la 2, o sea, cada uno lo dividen, creo que lo dividen en A1, 1 y A2, sí, A1, 2. Bueno, entonces, esas son 6 de 7, ¿no? Entonces, el alemán. Y el séptimo es un módulo que se llama Orientationskurs, que se llama curso de orientación. Pero yo diría que la palabra orientación no está tan acertada, sino que es un curso que muchos lo llaman de política, porque lo que te enseñan allí son 100 horas que te enseñan realmente de todas, de las tradiciones alemanas, de las fiestas que se celebran, el Ostern, bueno, cosas que de pronto nosotros no tenemos en Colombia, no celebramos, no tenemos idea, las fechas que para ellos son importantes, de pronto todo el tema, lo llamo así, que es como su periodo de oscuridad, que ya saben que también, así como en Colombia para nosotros hay un innombrable, en alemán también hay un innombrable que... Exacto, ese. Entonces, enseñan también todo eso, ¿no? Porque, pues, o sea, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, siento que es algo que tienen muy marcado los alemanes y a todo extranjero, y pues aún más a los alemanes, les enseñan mucho sobre esa historia, sobre qué fue lo que pasó, monumentos, todo tipo de cosas realmente de la sociedad alemana. Y te enseñan también leyes,
que si vas en bicicleta puedes meterte por aquí, sí, por aquí no, como también formándote como un ciudadano. Un Eso te ciudadano. forma, eso te da ese curso. Y te da también como un contexto político, entonces, cómo son los partidos, cómo funciona el tema de si el parlamento, de las elecciones, entonces, quién es el presidente. Aquí el presidente no tiene un papel tan grande, tan significativo como lo tiene para nosotros en Colombia. O sea, en Colombia nuestro presidente es como el jefe máximo del Estado, pero aquí no, aquí es el canciller y él tiene mayor importancia, aunque también está la figura del presidente, es como más como de, no sé, como de presentación, como de pronto para nosotros un cónsul, como algo más diplomático, como de relaciones exteriores y demás, pero quien realmente tiene peso y tiene partido y tiene, o sea, como mucha importancia es el canciller. Entonces, ese tipo de cosas tú las aprendes en el curso de orientación. Al final te hacen un test que se llama in Deutschland te lo piden y en verdad las personas que a veces lo subestiman o que dicen, no, eso no lo necesito, pero eso no, es un sí, yo les digo, les recomiendo realmente hay que hacerlo porque para tener un mejor título de residencia o acceder, por ejemplo, a un título permanente, residencia permanente, hay que tener ese test. Y sí, para tener la ciudadanía tienes que tener ese test. Pues como es por lo que te habilita a ser un buen ciudadano aquí, a conocer cómo moverte y cómo defenderte. Y ya, eso, bueno, el test es como de 33 preguntas, pero el cuestionario es de 310, el cuestionario que tú estudies. Y bueno, realmente yo amé ese curso en verdad, porque esas 100 horas para mí fueron como, wow, y yo leía mucha historia y bueno, me gusta y aprendí un montón, política o más, pues porque también está todo relacionado con mi profesión y entender todo eso, el tema de política, como era política alemana, política colombiana, entonces eso me encantó y fui como que de verdad en mi test de las 33 preguntas, muestra aparte, eh, contesté bien las 33 preguntas, entonces como que siempre todo el mundo me decía como, oye, eres la primera persona que veo con semejantes resultados, siempre quieren, o la mayoría, muchos, Pues salió por como 30, España. no, pero de pronto con 32, 31, con, bueno, 20, bueno, pero ya con 33 de 33, mi esposo también hizo el test cuando yo hacía los ejercicios, y él sacaba siempre menos que yo, así que decías como, ay, no, pues tan alemana, y me molestaba, cosas así. Pero bueno, sí, me encantó, fue porque de pronto me encantó, me gustó mucho La historia. y sí, eso, entonces esos siete módulos componen el curso de integración. De pronto, por eso algunas personas, de pronto como tú, como las Yo los personas que se conozco. ven así, pero entonces a ti de pronto te hago un spoiler, te hace falta ese módulo y si de pronto para tu próximo permiso de residencia es posible que te ordenen el Kashan o que en próximos días, tiempos, meses te llegue la orden de cumplir el curso de orientación, o sea, el séptimo módulo. Ya tienes Digamos, los primeros 6, pero el séptimo te hace falta y eso es beneficioso no, para ti. digamos, yo aprendí eso en el día a día, o sea, en el día a día y pues la verdad no como que no le presté mucha atención a la historia, he aprendido con cuando ya uno se relaciona, ¿no? Ay, que sí, que el canciller, que la historia, que sí, Sí. que el partido político, pero en el día a día, pero no me sentaba ni, y lo que uno veía en los cursos a veces habían textos relacionados a la historia, que Alemania del Este era oeste y no sé qué, pero bueno, no tenía como esa profundidad. Gracias en serio por compartirnos esta historia de valentía, así como te dije en el texto y tú dices que eres una leona, sí, efectivamente tienes mucho para dar, o sea, como un ejemplo, a veces uno no se da cuenta de todo lo que uno ha hecho en la vida y cuando uno hace como este tipo de ejercicios, oye, yo sí he hecho todo eso, se lo cree uno más, ¿no? Pero pues yo sí sé que tú estás segura de todo lo que has logrado, pero creo que eres un gran ejemplo como Gracias. latinoamericana, colombiana, y bueno, y lo que te falta, yo creo que por lograr aquí. En esta parte del podcast tenemos como una actividad para conocerte un poquito más. Hay una serie de preguntas, pero antes de eso quería hacerlo un poquito como diferente y también para mostrarles algo de es una artista colombiana que hizo como un trabajo con DM. No, esto no es patrocinio. DM es como tipo, no sé, como Farmatodo en Colombia. Es un híbrido Sí, pero es Disney para las mujeres. sí, Ahí sí, encontramos sí. maquillaje Pero de de todas las marca, marcas. marca de aquí Mm. y también pues internacional. Entonces, como estamos en primavera, ella me imagino diseñó, no sé cómo habrá sido, hizo el diseño y de esta época, de esta temporada, pues está toda, sí, como con la decoración, con las gráficas entonces, para decirles que fue un gran orgullo colombiano porque
esto nos hace sentir como orgulloso porque no sé, sé que solamente no solo mujeres, sino hombres también que han aportado, gente latinoamericana que ha llegado a querer hacer empresa, podcast, gente que está ocupando grandes lugares en sitios, en hospitales, como tú, pues en un sector público. Entonces es bonito como demostrar esa fortaleza que tenemos en medio de todo. Como latinoamericanos a veces tenemos como esa capacidad, como no sé, de reinventarnos, o sea, como que más difícil nos pone la vida, uno saca ahí fuerza que uno dice, yo hice todo eso, no sé, es algo como que yo, o bueno, creo que todos los seres humanos, pero no sé, siento que esa identidad es muy latinoamericana. Entonces vamos a hacer algo diferente pues en el podcast, ahí para relajarnos, para que te relajes y empezamos el tema de las preguntas. Por ejemplo, a mí esto me encanta, pues yo sé que esto a nivel mundial existe. Pero bueno, vamos a hacer como aquí, como un skincare aquí, como rápido. Me estoy sintiendo como al revés, nunca identifico como Yo en también, qué mira, esquina es para creo que adentro, para afuera. creo que lo gordito es como hacia adentro. Yo estoy de postura. Bueno, vamos a dar inicio a esta parte del podcast de una forma diferente. Pues les quiero decir que es como nuestro primer podcast presencial. Teníamos como diseñado otro lugar, pero bueno, yo creo que siempre todo pasa de la forma más perfecta. Cambiamos del lugar y la locación. Vamos a iniciar a las preguntas y quiero que me cuentes quién eres tú en 3 palabras. Creo, bueno, soy una mujer creyente, que pues de pronto ya lo hablamos. Soy fuerte y soy muy particular, diría yo. Soy como una combinación de muchas cosas, no como muy única, como sí, una persona muy particular con gustos particulares. ¿Y para ti qué es la fuerza? ¿Cómo definirías la fuerza? Bueno, diría yo que yo me defino como una persona fuerte, pero no voluntariamente, sino que siento que las experiencias, no sé, la vida, realmente lo que Dios pone en tu camino, te enseñan mucho y te hacen, o sea, realmente la forma de superar todos los obstáculos y todas las cosas que se presentan, todos los retos, pues es eso, ser fuerte, es realmente decir, yo puedo, me lo creo, yo en esa definición de fuerza tuve que borrar una palabra de mi vocabulario, de mi cabeza, de mi vida en Alemania, que decían como, ay, no es difícil, la palabra difícil, la borré, o sea, siento que de lo difícil lo que puse y reemplacé fue fuerte, fuerza. Entonces, por ejemplo, me decían, el alemán es difícil, y yo decía, el alemán es nuevo, sí, es un idioma nuevo para mí, pero no difícil, igual hacer las cosas, como por ejemplo la homologación no es algo difícil, es algo nuevo, es algo largo, es algo de paciencia, es un trámite, es muy alemán, muy burocrático, sí, pero pues en todas y cada una de esas se requiere fuerza, así que yo siento que la fuerza puedo definirla desde mi vivencia propia como en la mejor forma que tienes de afrontar los retos que te da la vida. Ok, qué bello. Muy lindo tu mensaje. Y eso es lo que tú dices de las palabras. Por ejemplo, yo me di cuenta acá que yo utilizaba mucho la palabra miedo y nos dimos cuenta con mi hermana y dijimos, no, y a mí ya se me sale. Miedo, 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 pero es como una muletilla que uno ya como que escuchaba de su familia, de su mamá, y como que se vuelve parte de uno. Entonces yo también estoy en ese proceso de cambiar la palabra miedo, aunque yo digo que a veces yo soy la miedosa más valiente, porque con miedo me paro y ya algo saldrá de ahí. Qué bonito mensaje. Dime, por ejemplo, si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría? Yo diría algo así como al otro lado del mar, tal vez sería como, por lo que hablábamos ahorita, que hay dos versiones, ¿no? Entonces, si yo me paro en este lugar donde estoy, en Alemania, digo, al otro lado del mar sería como contar mi historia, como hacia atrás, como mis orígenes, como el quién soy, como eso, al otro lado del mar, quién fui, como esos primeros 30 años de mi vida. Y igual, si estuviera en ese otro lugar, si estuviera en Colombia y dijera al otro lado del mar, al otro lado del mar hay un montón de cosas, de bendiciones, de retos, de cosas nuevas por conocer, por aprender. Y bueno, siento que ese también sería como mostraría mi presente y mi futuro. Sería como eso. Ah, qué valioso. Dime qué recuerdas o qué lugar te vio crecer y qué recuerdas con más cariños de esa etapa. Bueno, como de pronto me ha presentado, yo nací y crecí en Bogotá, en Colombia.
pero recuerdo pues de mi infancia, siento como que yo fui una niña muy feliz, yo soy hija única de una mamá cabeza de hogar, luchona, guerrera, fuerte, valiente, amorosa y pues mil y un cosas más, como la mamá de muchos, ¿no? De todos los que nos sacaron adelante, que de pronto con dificultad, con de pronto quitándose el pan de la boca literal, porque no de las mamás. Fui una niña que de pronto, a pesar de que en algún momento de mi vida, sí, en algunos años viví en lugares de pronto muy humildes, de pronto como lo ven en Colombia, porque aquí en Alemania no hay estratos, pero de pronto de un estrato bajo, sí, de vivir en un estrato que era, diría yo, retador, pero crecí, todos estos lugares, crecer en un estrato que te hace conocer a las personas y me hace conocer el valor de las personas, realmente no calificar esto, ¿no? Como decir, ay, de estrato 1, estrato 5, no, sino realmente conocer el valor de las personas. Eso, porque he vivido en muchos estratos, he estado en muchos lugares, he conocido muchas personas, muchas cosas, y pues, de todo he aprendido y no siempre se puede medir el valor de las personas por sus posiciones, por su Poder dinero. adquisitivo. Y eso es algo muy particular que pasa aquí, ya que aprovecho este espacio, que por ejemplo en Colombia en el tema de la salud está que doctor, entonces como que la línea, no, aquí hasta el estudiante, el enfermero le dice al doctor, hola, claro, para mí esa fue un impacto porque pues, yo decía, pero qué tan lado porque le va a decir el doctor, es que hola, buenos días, ¿cómo estás, Sí. doctor, o no sé qué. Y aquí me doy cuenta que aquí todo el mundo es igual. En un hospital, las jerarquías, sí, pues está el respeto del jefe, pero aún así se ve como esa dinámica de la igualdad. Sí, sí, sí. El respeto, diría yo, ¿no? Que pues de pronto nosotros somos mucho más, de alguna manera, respetuosos, pero de las otras personas, yo aprecié eso, mira que tú lo ves de una manera diferente a como yo lo veo. Yo cuando vine a Alemania y vi que todos eran iguales, yo no lo vi de manera irrespetuosa, sino que dije como, de verdad, aquí es eso, como todos son iguales, todos son personas, todos tienen su oficio diferente, su cosa diferente y es tan válido como la persona que es cajera en un supermercado como el que realmente son, no sé, un doctor, un ingeniero, alguien con un estudio. O sea, todas las personas tienen como el mismo valor, como el mismo nivel, no son tan divididos ni tan sectorizados realmente como lo vimos en Colombia, pero eso a mí me encantó y decía como, wow, esas cosas me enfrentaba y decía como, sí, no. Pero mira que ahí también lo veo yo en lo que te digo de la niñez, aparte de que, bueno, que haya crecido en un lugar así, también crecí como con mi tía en las vacaciones, casi siempre en las vacaciones crecí mi tía en una finca y en el campo, con mis primitos, corriendo y jugando y haciendo pilatunas y siento que eso también, o bueno, la forma en que mi tía de alguna manera nos crió, fue muy, o sea, muy decisivo para la persona que soy hoy en día, porque lo mismo, o sea, el tener que cuidar cosas, de que sepan chiquitos y ser responsables de cosas, de aportar, de ayudarte como de trabajar, de ganarse su pan, de decir, bueno, yo voy y traigo la leche, yo ayudo, o sea, que no sé qué tipo de cosas realmente que no, aunque yo era una niña a la que todo le daban, sí, que en medio de pronto de escasez todo lo tenía. Em, También tuve como ese contraste de decir, también voy a la finca, también aprendo, también negocio, porque también había cosas como que cada uno tenía su responsabilidad, sus árboles. Nuestra tía nos decía, usted es el que me cuida este árbol, usted es el de las guayabas, usted es el de la chirimoya, usted es el de allí. Y entonces cada uno tenía su responsabilidad y como, bueno, lo cuido, lo cosecho, lo riego, lo abono, le dio un bicho, bueno, no sé, se le subieron las hormigas, entonces ese tipo de cosas, como que siento que también hicieron mucho de lo que soy hoy, aprendí mucho Qué bello. de esa parte de mi familia. Es primera vez que escucho eso. Yo me acuerdo que en el colegio me hiciste acordar como que en una clase nos dieron un huevito, ese huevito toca hacerle, Cuidarlo. cuidarlo y ponerle un nombre, me hiciste acordar, pero pues en la familia, qué bonito que habían como esas cosas que sensibilizan, que te da miedo admitir, pero te ha hecho quien eres hoy. Algo que como un valor. Pues no sé, bueno, no me iba a admitir, yo lo tomaría en este momento por otro lado, más como
como también mi personalidad, demasiado aquí en Alemania, yo diría, no me da miedo, pero es un gusto culposo y digo, pues me gusta el reggaetón y siento que uno en Alemania, uno aquí, por la música que escucha, por la cultura y todo, el reggaetón no es mi filosofía de vida, no es lo que Es el reto. sí, pero entonces sí define un poco lo que soy, porque claro, me ponen reggaetón y estoy como que, bueno, no sé, y bailamos y molesto, no está mi esposo, y bueno, o sea, como que, es como que te prende, como que te pone en modo fiesta, como que te cambia un poquito el chip, más por los ritmos, más por como por ese son que tenemos de pronto los latinos como tal, que pues de pronto que no se ve y no es, y es algo contagioso, ¿no? Para los animales es también como, y esta que le digo, mi esposo disfruta mucho y también me pone cuando me de pronto un Karol poquito G, sí, sí. bajita de nota o en el carro o algo así, me pone una vez como reggaetón, alguna cosa, música que ya saben que me gusta y bueno, no porque lo digo como que sí, fielmente las letras y es lo que creo es lo que soy, Sí, sí. no, No, ya pero sí me das como esa alegría, las ¿no? notas Siento que la musicales. alegría hace como parte de mi vida y de lo que soy. Tatis, una frase o enseñanza que tú llevas como bandera que, no sé, que haga parte de ti. Ay. Una frase, tengo muchas, o sea, siento que también va como con los momentos de la vida, pero siento que el ser feliz con mucho, con poco y con nada es como que realmente el tip de vida. Realmente Como, sí, si uno valora, si uno aprende, si uno agradece, hoy que tengo un tecito y unas galletas, y hoy, pero bueno, y si mañana no lo tengo, o incluso las personas, ¿no? Hoy que tengo a mis amigos a mi alrededor, pero mañana podré tener mi familia, o siempre, ahora, agradecer todos esos momentos, no poco, mucho, nada, siempre, cada cosa realmente que en el momento en el que estamos valorarlo, ¿sí? el Disfrutarlo, presente. porque muchas veces nos pasa que valoramos es cuando ya no tenemos, ¿no? Cuando ya extrañamos, cuando las personas ya no están, cuando las cosas ya no las tenemos, cuando, ay, extraño, no sé, las arepas, ay, extraño tal cosa, pero cuando las tenía ya todos los días, no de las comidas, o renegaba sobre la comida, o bueno, ese tipo de cosas, entonces Que no siento que disfrutamos el presente por pensar en el futuro que nos pasa a veces. también. Ah, qué bello. Dime, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Eh, hace 10 años tenía 26. Así, estaba como recién graduada de la universidad, no le digo un spoiler de mi vida o de lo que viene, pero podría siempre decir que todo lo que pasa tiene un porqué, ¿sí? Que todo es un plan de Dios, que a veces, y aún hoy en día hay cosas que han sucedido que no entiendo, que no comprendo, pero sé que todo es un plan perfecto de Dios y que Él lo hace todo, pues, porque siempre quiere, es como un padre, ¿no? Quiere lo mejor para nosotros. Entonces, veo que bueno, que eso sería algo que me podría decir, todo vale la pena, todo tiene un porqué, y así no lo entienda, no lo comprenda, todo tiene su porqué. Ah, sí, es muy cierto lo que dices. Yo creo que a todos los seres humanos nos aplica ese tema. Termina esta frase. Si me están escuchando, ahora recuerden qué nos quiere decir esta comunidad de roleadores. Bueno, yo les diría que, bueno, que si tienen, no sé, alguna idea, algún proyecto, que si tienen algo ahí, no sé, en mente, algo que se esté cocinando, algo que quieran hacer, pero que todavía no han dado como el paso de pronto, que todavía no se ha consolidado, que no tenga de pronto la valentía, como decir, bueno, me mando, me lanzo, lo hago, que lo hagan, que hagan las cosas así sea con miedo, realmente, porque el miedo a veces detiene, como que frena, como que el miedo, el miedo paraliza, ¿sí? Pero el miedo también hace que se pierdan de muchas cosas buenas, de muchas cosas que hay por vivir, por descubrir, y que, bueno, eso yo, o sea, todo, yo digo, miro en Alemania, toda y cada una de las cosas que hice, o sea, hasta el día de hoy, todas las que me falta por hacer, todas las he hecho con miedo. O sea, realmente creo que en algún momento, bueno, de lo que hemos hablado, te contaba mi experiencia sobre cómo fue mi entrevista de trabajo. Pues estaba cagada del susto, estaba muerta del miedo, estaba temblorosa, estaba asustada. También cuando empecé mis clases de conducción. Igual, pues muerta del miedo, yo ya sabiendo conducir, ya teniendo mi licencia en Colombia y demás, pues en Alemania eso es otro cuento. De pronto tengamos la oportunidad más adelante de Hacer un pueda podcast. compartir, de que les pueda de pronto decir un poco más sobre cómo funciona todo esto acá.
Pero sí, cada cosa siento que hay que hacerle comida, un viaje, un proyecto, todo ese tipo de cosas. Bueno, hay que hacerlo y si no funciona, pues queda un aprendizaje y si funciona, pues todavía mejor, ¿no? Perfecto, y para adelante. Siento que no hay que dejarnos paralizar por esa palabra, por ese sentimiento, sino realmente cogerlo ahí de la mano y decir, bueno, vamos, y hagámosle. Que, pues, realmente se obtienen y se consiguen muchas cosas que uno ni se imagina. Pues muy, muy valioso ese gran mensaje. Bueno, y ya por último, como para finalizar, ¿qué nos recomiendas? Algo, no sé, algo, una película, un libro, algo que nos quieras recomendar, un restaurante, un viaje, un lugar. Con todas las anteriores. Todas, yo siento que, bueno, en ambos, hay muchos restaurantes ricos, un libro, bueno, es que para los gustos, los colores, hay de todo, pero cuando era más pequeña, tuve también mi temporada de lectura, ¿no? De ser muy fan de los libros y demás, pero hay un libro que me dio la explicación de muchas cosas, que se llama El guerrero de la armadura oxidada, si no estoy mal. Sí, me suena. Es un libro relativamente corto, es amable de leer, es como que eh, muy como introspectivo, diría yo. Pues como yo lo apliqué en ese momento, ¿no? Porque pues sí era una historia, pero pues uno muchas veces se ve reflejado él o toma o dice, ay, no sé, estoy pasando por una cosa similar y pues mira, entonces ese tipo de cosas como que siento que también son valiosas y bueno, siento que el libro y no, y recomendar, pues yo siento que hay personas y gustos muy diferentes, así que yo puedo decirles una película, pues la que a mí me gusta, puede que otro no, lo que yo como puede que otro no, bueno, aquí hay mucha diversidad, pero eso, de pronto leer es una buena experiencia, Un viaje eh, aquí, de pronto lo que has hecho aquí por Europa, país que te hayas. digamos que no sé qué sucedió, si alguien cree en eso, si es realmente así, pero en otra vida siento que algo pasó en Italia, o no sé si fui italiana o en Italia, o me enamoré en Italia, o no sé, pero siento que es como un lugar realmente como lleno de mucha historia, como muy diverso también, como aparte que es como así muy antiguo y todo, pero también como muy sí, de eso como mágico, como un vestido, como pues la comida La nada más, ¿no? O sea, comida, siento sí. que qué buenos lugares, y como digo, hay gente que dice, no, yo prefiero París, o bueno, sí, o sea, para los gustos los colores, ¿no? Pero sí, sí, tengo mucho feeling con el país, me gusta, siempre leo mucho, me gusta ver videos, cosas, historia, como que también de reseñas de cocinas, de restaurantes, y yo como, bueno, un día tendré que ir allí, ay, otro día tal vez allí, o no sé, pero sí, es un lugar como que me gusta. Y en general, la cualquiera diría como, y más si está en Europa, que viaje, que aproveche el viaje, Es porque más aquí fácil. viajar en Europa es pues, un pasito, es mucho más fácil, más sencillo que estando al otro lado del mar. Tati, ya para finalizar, ¿te imaginabas que tu vida iba a ser como lo que es hoy? Uf, ni por las curvas. Sí. No, o sea, en verdad yo, no, y mirar atrás y de pronto ver a la niña. A veces me sueño, o sea, en las noches sueño cosas y me sueño como cuando estaba en mi casa, como cuando estaba haciendo bachillerato y llegaba a mi casa. Y eso a veces me aterriza un poco, me pone de pronto también a pensar como en el pasado y como, claro, esa persona que estaba allá, ni siquiera soñaba con algo como lo No, que yo tengo, como lo que soy. No a modo de decir ni de ser pretenciosa o arrogante, pero sé que igual también sí reconozco que todo lo que soy no es por mí misma, sino porque es Dios a través de mí y porque ha sido todo lo que Él me ha dado y me ha bendecido. Entonces, todo lo que tengo hoy sé que es un plan de Él, que es un regalo de Él, que todas las personas que tengo en mi camino y a mi alrededor, e incluso las que no tengo, las que también, pues de alguna manera se han alejado, he alejado, o nos hemos dejado de hablar, en fin, pues también es eso, también hay un porqué y, y hoy en donde me veo tal vez mis sueños más ambiciosos y en mis sueños más locos cabe todo lo que he logrado. No a modo de decir, ser arrogante, nada de eso, sino de decir, wow, o sea, yo en algún momento cuando llegué a Alemania y eso también de pronto entre mi tristeza, sobre todo en la que da en invierno, porque a las personas que llegan acá a Alemania y de repente si están en invierno y están allá como en la depresión y que mejor dicho se quieren devolver y que no, cuando salga el sol ya se les pasa.
pónganme cuidado, Mara. Sí. La tristeza se pasa, pero si en un invierno también hice un dibujito, como los aspectos de mi vida. Por ejemplo, también dibujé como un carrito, dibujé la licencia de conducción, dibujé una casa, pues porque en ese momento yo vivía con mis suegros, vivía con mi esposo, creo que estábamos casados, pero pues vivíamos con mis suegros. Entonces, como una casa, dibujé también mis gatos. O sea, sin saber, sin tenerlos, como decretando, tal vez como soñando, como bueno. Hay cosas que todavía están en mi dibujito que no he alcanzado, no tengo, no he cumplido, pero pues, no sé, tal vez sí, si están los planes de Dios, pues sí será. No, has hecho Pero, muchísimo. pero sí siento que bueno, pues es que ni en mis sueños más locos, igual a la persona que siento que tengo a mi lado, y que es mi hogar, mi esposo, no, nunca imaginé como realmente em, conocer a alguien así, tener la oportunidad de verdad de disfrutar de alguien así como con tanto, ¿no? No, nunca pensé que, ni siquiera si hubiera hecho una lista, porque sé que hay amigas, algunas amiguitas en Colombia se hacen eso de que, ay, mi hombre ideal sería así, así, y realmente hacen una lista. Yo nunca la hice, pero si la hubiera hecho, creo que se hubiera quedado corta para realmente las bendiciones que Dios me ha dado. Sí. Tati, muchísimas gracias. En serio, te voy a dar un abracito porque este podcast te felicito sobre todo lo que está grabando. No sé, las personas que se van a conectar, que puedan como de animarnos, ¿no? Hace poquito fuimos a la iglesia y algo que me quedó, que Dios nos bendice, pero nos deja tareas. Entonces, creo que uno las tareas las va haciendo. Entonces, y es aprender el idioma, no sé, le va poniendo situaciones, milagros, gente, ángeles que suman y creo que este momento llegaste a mi vida para brindarme mucho. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, los leadores, en que un día, si no lees un día perdido, ya está. Chao, chao. Chao.